Buenas tardes a todas y todos. El objetivo de esta presentación también recoge la manera como profesionalmente y como espiritual y vitalmente me he acercado al tema de la política de drogas. También hablo desde un lugar en el que reivindico una manera de pensar las cosas y reivindico la posibilidad de la imaginación al servicio de la técnica y al servicio de la política y al servicio de la transformación del mundo, no bajo la premisa de que la academia y la investigación debe describir el mundo. Frente a eso, quiero, por ejemplo, señalar que lo que a mí me lleva a hablar de este tema y los principios orientadores de lo que quiero exponer acá son la felicidad, el bienestar humano, la democracia, la soberanía, la autonomía y la emancipación. Sin embargo, el objetivo de la exposición y de la presentación es hablar de todos estos temas relacionados a la política de drogas, específicamente al régimen internacional de fiscalización de Naciones Unidas. Frente a eso tendré unas imágenes de apoyo. Hay una explicación de por qué intercalo fotos de Naciones Unidas con fotos de grafitis y buscaré leer un texto de manera sucinta. Bien, la siguiente presentación busca abarcar una serie de temas, todos relacionados entre sí, que apunten como un todo a una serie de planteamientos sobre política de drogas, democracia, emancipación, felicidad y bienestar humanos. Dichos temas los expondré en el plano del sistema de drogas internacional. Buscaré aterrizar el tema al escenario local y regional, pensando en Colombia específicamente y en Sudamérica como espacio regional inmediato. El tiempo en el que se hace esta exposición hace que un hecho tenga que ser tenido en cuenta de manera decidida, la coyuntura internacional que marca la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse en abril de 2016 sobre el tema de drogas. En primer lugar, me referiré al orden de la presentación. Espere que hay un error técnico y no me dejaron pasar la diapositiva. Ese es un grafiti del edificio de Geografía de la Universidad Nacional en el 2011. A ver si nos censuran a este nivel, o a este, o a este. El orden es el siguiente. Quiero pedir que tengan en la cabeza el número 80, porque lo repetiré 2 veces en esta exposición. El orden es el siguiente. El primero, me referiré brevemente a los antecedentes y la importancia del contexto internacional de fiscalización. No pretende ser un resumen sucinto ni exhaustivo, sino sucinto. Algunas claridades a propósito del régimen internacional de drogas, claridades que es preciso tener en cuenta a la hora de evaluar para dónde debe avanzar la reforma. Tercero, digamos que el segundo punto lo desarrollo bajo la premisa de que para corregir un error hay que encontrar la fuente del error, aquello que ocupa el lugar donde debería estar el razonamiento adecuado. El tercer punto abordará una argumentación que resalte la necesidad de corregir lo que denominaré errores históricos de las convenciones internacionales de drogas. Esos 2 errores los voy a recoger de una manera general y amplia en 2 ideas: la reivindicación del uso recreativo de sustancias psicoactivas y la necesidad mundial de hacerle frente a la crisis internacional de dolor y acceso a analgésicos. El cuarto punto será entonces una lectura desde lo local y lo regional que nos hable de las necesidades particulares de la región, en términos de que podamos tener una claridad o una luz diferente sobre la cual debe avanzar la región. Una premisa de este cuarto punto es que las características latinoamericanas y las características económicas y políticas de este subcontinente merecen unos planteamientos particulares de reforma. Frente a eso, hablaré muy brevemente de pasos que considero que se han dado en el sentido correcto, esto es Bolivia, Ecuador y Uruguay, y instrumentalizaciones inadecuadas de la reforma política de drogas que considero que son los casos de Colombia y Guatemala. El quinto punto se recogerá conclusiones generales y plantea una lista de mercado en el sentido de lo que debería ser una reforma política de drogas seria en el contexto de la UNGAS. El Sistema Internacional de Fiscalización de Sustancias se basa fundamentalmente en 4 documentos que han buscado recoger
el sentir internacional. Esos 4 documentos son el Protocolo de Francia del 48, la Convención Única del 61 que da las listas, las añadidurías de la lista de la Convención de Drogas Psicotrópicas del 71, que digamos tiene como objetivo, ahí el tema de la marihuana juega un rol específico, y la ratificación de la Convención Única del 88, que recoge unas prioridades internacionales en ese momento relacionadas a los impactos en seguridad internacional y delito internacional de lavado de activos en el mundo. Es importante señalar que Naciones Unidas desarrolló su trabajo continuando la labor emprendida por la comunidad internacional. Y aun cuando vemos versiones arcaicas del sistema internacional de fiscalización de drogas bajo la forma de acuerdos multilaterales o imposiciones coloniales, o un poco de ambas, se puede rastrear eso solo hasta comienzos del siglo XIX, tal vez incluso un poco antes. Sin embargo, es preciso reconocer que siempre a la humanidad le han acompañado formas de control del uso de sustancias psicoactivas, incluyendo el uso ritual, el uso social, el uso religioso. Esas han sido formas históricas con las que la humanidad ha generado sistemas de autorregulación frente al uso. El futuro no está escrito. Esas 2 fotos fueron tomadas con 1 año y medio de diferencia en 2 bares distintos de Bogotá, en Latino Power y en la tienda de Doña Ceci en el centro de Bogotá. Seguramente los hizo una persona diferente, la misma persona. El punto es que el futuro no está escrito. ¿Y por qué es importante saber que el futuro no está escrito? Porque es fundamental decir que Naciones Unidas recoge su trabajo y recoge la posibilidad de hacer un régimen internacional de drogas solo con una evidencia de la mano y solo con unos intereses también a la mano. Es un objetivo histórico, es un objeto histórico, y como objeto histórico también, digamos, es objeto de crítica y es objeto de revisión también histórica y situada. El punto es decir que las convenciones se escriben con unos intereses económicos, políticos y sociales, y con unas evidencias científicas, entre comillas, a la mano. Para criticar y para generar transformación en las convenciones internacionales de drogas hay que entender que son un producto humano, un código moral humano como cualquier otro. Se puede reformar y hay que perderle el miedo a reformar. En ese sentido, claridades frente al espíritu de las convenciones internacionales de drogas. Lo primero que hay que señalar es que la historia y los hechos políticos han encargado de sobredimensionar una faceta de las convenciones internacionales en detrimento de la otra. En ese sentido, el origen de las convenciones internacionales de drogas son 2, es controlar el acceso o restringir el acceso a sustancias que potencialmente pueden producir toxicomanías, y también es garantizar el acceso a muchas de esas sustancias que por sus características son imprescindibles para tratamientos médicos y para mitigación del dolor. En ese sentido, la historia mostró como una lectura del primer objetivo, el de la fiscalización de las sustancias, el control sobre el acceso a las sustancias, no solo se volvió el eje fundamental desde el que comenzaron a interpretar las convenciones internacionales. La lectura se hizo no desde posturas democráticas o pensadas desde la salud pública, sino que en la práctica la gran parte de los estados han tomado lecturas policivas que han llevado a afrontar el fenómeno del uso de sustancias ilegales y el uso ilícito de sustancias legales como problemas criminales y militares. En Latinoamérica, específicamente, discursos de seguridad nacional y el fortalecimiento de redes transnacionales de narcotráfico se han traslapado con los discursos de la antiinsurgencia y antidrogas. Todo eso, digamos, ha dado un contexto para la militarización de las políticas de drogas. Mucho de lo que se adelanta desde los estados se justifica apelando a las convenciones internacionales. Sin embargo, es preciso también señalar que gran parte de los abusos que los estados cometen, como por ejemplo celebrar hoy el Día Internacional de la Prevención ejecutando personas, no se hacen en el marco de las políticas internacionales de drogas, e incluso muchas veces se hacen en detrimento de los marcos internacionales de derechos humanos. En ese contexto, la revisión de las convenciones internacionales de drogas es la corrección de un error, de desfases históricos. Esa acción de corregir lo que se ha hecho mal
debe entenderse que también va a ser una reflexión situada. Es un gas 2016, no es un gas 1985. Nosotros vamos a hacer una Asamblea General de Naciones Unidas para hablar del tema de drogas cuando ya tenemos evidencia que nos habla de los usos médicos del MMA, cuando ya tenemos evidencia científica que nos dice que la cocaína más bien no es tan mala. Tenemos evidencia científica que nos habla de la posibilidad de terapias apelando a usos ancestrales de plantas. No podemos generar ni permitir que la soberanía de los estados locales se vea socavada por un régimen internacional que puede simplemente decirle no y hacer un ejercicio de autismo frente a esas transformaciones. Entonces reparemos los errores históricos. La mata no mata, el SMAT sí. León de Grave, Universidad Nacional, 2012. En ese sentido, es fundamental e imprescindible que el análisis internacional de política de drogas se haga desde una perspectiva política, filosófica y conceptual, que reivindique y ponga sobre la mesa el génesis o la posibilidad que abre que reformemos la política de drogas pensando en todo lo que ya sabemos social, política y filosóficamente sobre el fenómeno. Salir de lecturas conductuales, salir de lecturas jurídicas, salir de lecturas medicalizantes sobre esos fenómenos. El número 80. Mencioné que iban a ser dos grandes líneas argumentativas, el uso de sustancias psicoactivas recreativo y el acceso a medicinas indispensables para el manejo del dolor. En ellas, el número 80 está presente. ¿Qué es el número 80? Un informe de la Organización Mundial de la Salud. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2007 señala que según estimaciones moderadas, el 80% de las personas que sufren de un dolor severo a nivel mundial no reciben tratamiento adecuado para el mismo. Y esa misma estadística nos dice que el 80% de la población más pobre del mundo no tiene acceso a más del 6% de analgésicos a nivel internacional. La segunda, el Informe Mundial sobre el Fenómeno de las Drogas de 2011 de Naciones Unidas estimó que un número mayor al 80% de usuarios de sustancias psicoactivas no tienen problemas graves derivados de su consumo y lo tienen plenamente integrado a su vida. Otro 80, es decir que el 80% de las sustancias que son producidas a nivel internacional se estima que son consumidas por el 20% de usuarios problemáticos. Perdón, antes de avanzar a lo local regional, es importante, por ejemplo, señalar que la emergencia mundial alrededor del fenómeno del dolor innecesario se ha encontrado evidencia que muestra que las convenciones internacionales son una barrera de acceso a este tipo de medicinas y que los estados muchas veces no se ven con los incentivos adecuados para abrir esos nichos de investigación o abrir esos nichos de mercado. Eso es particularmente problemático teniendo en cuenta que estimaciones dicen que para el año 2025 habrá 1.2 billones de personas mayores de 60 años, lo que doblaría la estadística de 2008 con todas las implicaciones económicas y sociales que traería esto a la salud pública y a los sistemas de aseguramiento. Por otro lado, es fundamental que las convenciones internacionales de drogas asuman sus propios datos y las implicaciones de sus propias investigaciones y de frente asuman de manera ineludible que no hay manera de alcanzar un mundo libre de drogas y que no es ni siquiera deseable a la luz de la democracia y a la luz de la filosofía y a la luz de la posibilidad de ser autónomo y emancipado. No es deseable tener una sociedad libre de drogas y es fundamental que las Naciones Unidas se reconcilie con la posibilidad de reglamentar y abrir espacios para hablar de manera decidida del uso recreativo de drogas. Entretejiendo esas dos cifras del 80%, partiendo de esa premisa que nos dice que la lectura del derecho internacional no es una ciencia, sino es más un arte, entretejiendo esas dos cifras de 80% que recogen experiencias, vidas, realidades de las personas, es donde se construye la artesanía del contenido humano de la reforma política de drogas.
Se trata entonces de recuperar una interpretación, digamos. Ahora bien, los detalles característicos en la política de drogas, voy a intentar avanzar un poco más rápido. En América Latina la política de drogas ha sido una forma de intervencionismo. Hay que entender que nosotros como países productores, como países de tránsito, como países consumidores, tenemos unas realidades políticas específicas. Sobre eso, una de las primeras es hablar de la política de drogas como una forma de intervencionismo y ha sido una forma de minar las autonomías de la región. Lo segundo es recuperar un poco o revisar esa palabra de privilegiado cuando hablan de la experiencia colombiana a la hora de hacer política de drogas. Por supuesto, nosotros tenemos un lugar privilegiado si entendemos que hemos sido laboratorio de ejercicios políticos y de guerra que después se volvieron parte del abanico de servicios que Naciones Unidas o que Estados Unidos a través de sus agencias vendió a otras partes del mundo. En ese sentido sí hemos tenido un lugar privilegiado. Y América Latina entonces ha tenido un lugar privilegiado frente a los efectos colaterales, violencia hacia campesinos, militarización del Estado y la vida social, hacinamiento carcelario, estigma a usuarios, déficit de derechos humanos, sistemas policiales y sistemas políticos corruptos. Si no miremos el senador Uribe, por supuesto no me refiero al expresidente, sino a su primo. Frente a eso y frente a las realidades políticas que el Estado tiene y la sociedad latinoamericana tiene, debemos reivindicar maneras inteligentes de hablar de la reforma de política de drogas. Los héroes en Colombia sí existen, dice un refrán militar. Esa es la Casa de Juventud del barrio Restrepo, marzo de 2013. La política de drogas debe pensarse para la gente y debe pensarse hacia la construcción de autonomías territoriales y hacia la construcción de sentidos históricos de justicia. En ese sentido, Uruguay, por ejemplo, ha dado una muestra importante de dignidad y discusión democrática al continente. Hay que resaltar que el modelo de regulación uruguaya tiene a su base una profunda preocupación por la salud pública de su pueblo. Su objetivo no es abrir un mercado por abrir un mercado, no es hacer una reforma liberal por hacer una reforma liberal. Se necesita una transformación de las prácticas culturales previo a la reforma de política de drogas. Y en el continente y en el subcontinente de América Latina se necesita que la reforma de política de drogas se ate a un sentido de justicia histórica y a un sentido de justicia económica que es importante reivindicar. No puede ser que acá nosotros terminemos reformulando la política de drogas para que la Big Pharma, para que el monopolio, para que las multinacionales y las transnacionales de productos biológicos desplacen una vez más a los campesinos colombianos y los hagan víctimas de guerras económicas que tienen que luchar de manera simétrica. Frente a eso hay que decir que Bolivia, con su adhesión con reservas a la hoja de coca, es otro ejemplo de dignidad en el continente, a pesar de que se puede criticar que son, digamos, cortoplacistas y un poco egoístas en la manera de plantear la reforma. Y Ecuador también se puede decir que ha hecho ejercicios un poco menos polémicos de reforma, haciéndole reformas a sus regímenes penitenciarios y de códigos penales. Frente a eso, pues se podría criticar que Ecuador está entrando a un neoautoritarismo, como señalaba una columnista del Espectador hace un par de semanas, citando como 1984 y estos lemas contradictorios de amor y es guerra, paz es guerra, ignorancia es inteligencia. Pues acá nosotros vivimos en un país en que el presidente dice que la paz se hace a las buenas o a las malas. Frente a la instrumentalización de la política de drogas, vale la pena señalar justamente, por ejemplo, el caso guatemalteco, en el que se habla de reforma de política de drogas desde un ejecutivo que está liderado por una persona acusada de crímenes de genocidio y acusada de fomentar la impunidad en su estado, pero como habla de política de drogas, entonces automáticamente se hace amigo del establecimiento liberal del continente. En Colombia, digamos, no hace falta ahondar en el hecho de que hemos hablado de reforma de política de drogas por lo menos los últimos 4 años, con unos avances que pueden discutirse que han habido, pero también se puede discutir que siempre que se han dado en una lógica de seguir, nunca de liderar, porque acá pareciera que el Estado nos pide ser nada.
Eso es un grafiti de la calle 42 con carrera 13. Es increíble ver cómo el gobierno nacional nos lleva por un sendero en el que se exige al pueblo colombiano querer ser nada, no querer ser líderes regionales, no querer centro de investigación, no querer ser centros de innovación, no querer ser líderes regionales, no querer ser nada. Es lo que pareciera que nos consideraran como un pequeño centro de exportación, una pequeña bodega de recursos naturales en la periferia del desarrollo. Y es que la reforma a la política de drogas está a la vuelta de la esquina y por eso es fundamental que ya se comiencen a plantear modelos soberanos que comiencen a hablar no del cuándo sino del cómo y comiencen a plantear la filigrana de esos fenómenos. Las emergencias que nosotros tenemos en el continente, las situaciones que nosotros estamos viviendo en términos de violencia, de narcotráfico transnacional, del delito transnacional, el lavado de activos, nos exigen ya unas apuestas políticas distintas. En ese sentido, se propone que la región debería llegar esto ya lo pasé, digamos, hacia un gas de 2016, la región debería llegar en bloque. En ese sentido, y eso es una propuesta puntual, en Colombia el distrito y la nación deberían formular una estrategia en el corto plazo de articulación y sistematización de propuestas concretas para la delegación colombiana en Naciones Unidas, buscar construir un bloque soberano y buscar acercarse a los espacios multilaterales que ya se están dando en Latinoamérica para llegar con propuestas consolidadas y con propuestas unificadas. Ese es el edificio de Naciones Unidas en la ciudad de Viena, en Austria. Eso es el grafiti que queda en un edificio al frente del antiguo piso 3 en la calle 34, menos TLC más LSD. Finalmente, dentro de estos antecedentes, esta sería, digamos, la lista de mercado frente a qué sería una propuesta de reforma política de drogas pensada para la transformación del régimen, no para su modificación cosmética. Primero, fortalecimiento del paradigma de reducción de riesgos, y eso comienza porque el Estado colombiano, sin ambigüedades, reconozca y defienda el paradigma de reducción de riesgos. Vale la pena señalar que en las sesiones de Naciones Unidas de septiembre del 2013, la delegación colombiana dijo que no había en la legislación colombiana el paradigma de reducción de riesgos. Fue solo después de una reacción de la sociedad civil que ese error se corrigió. Necesitamos fortalecer los mecanismos de representación y participación de la sociedad civil en Naciones Unidas. Se necesita complejizar el análisis de las convenciones a la luz de discusiones de democracia, estudios culturales, derechos humanos y filosofía. Necesitamos más variables sobre la mesa para tomar mejores decisiones. Necesitamos hacer los ajustes necesarios para reconocer el uso recreativo de drogas como una realidad internacional no modificable, pero sí controlable, sus impactos más negativos a través de política pública. Un comienzo puede ser solicitarle a los estados parte que tienen prohibido el uso de sustancias que ya no lo tengan prohibido, porque eso no lo dice en ningún lado las convenciones. Se necesita hacer ajustes necesarios para asegurar el acceso y sostenimiento a programas relacionados con drogas analgésicas. Se necesitan hacer llamados explícitos a la investigación objetiva y que los estudios que Naciones Unidas financie, cuando sus conclusiones no les guste, igual los tengan, porque la experiencia del proyecto Cocaína del año 94 sigue estando vigente, un proyecto que se censuró por Estados Unidos porque las conclusiones no les gustaron. Necesitamos fortalecer el sistema, ya me extiendo 2 minutos más, fortalecer el sistema de vigilancia de lavados activos. Nosotros necesitamos poner el énfasis en el lavado de activos y en los bancos y en los banqueros y en los capitalistas que se han lucrado y se han financiado con la guerra contra las drogas. La impunidad del banco HSBC, lavándole plata a los Zetas, es una vergüenza internacional. Y no es un Estado democrático, Estados Unidos, que permite que se teja impunidad frente a delitos transnacionales de lavado de activos. Legitimar intervenciones basadas en evidencia frente a cocaínas fumables y un ejercicio hermenéutico, digamos, que reivindique el verdadero carácter de derechos humanos de las convenciones. Yo termino con una breve explicación. Este es un grafiti de la calle 52 con carrera 13, 2010, todos estamos conectados. Las fotos que acompañan esta presentación son fotos de grafitis, son fotos de indígenas, son fotos de la gente para la cual es la reforma. La reforma no es para crecer
burocracias internacionales o de cooperación internacional. La reforma no es para abrir mercados liberales que vuelvan a enriquecer los capitalistas que antes se enriquecieron con la prohibición. La reforma de política de drogas es para el campesino que bombardearon. La reforma de política de drogas es para el joven que han estigmatizado, para la persona que no ha tenido acceso a derechos a la salud. Es para ellos. Gracias.